Y para analizar más a fondo el tema de la migración, qué rumbo ha tomado a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, está con nosotros aquí en A las 9 con uno Tonatiuh Guillén, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y también doctor en Ciencias Sociales. Los saludo con muchísimo gusto, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor que esté con nosotros para hablar sobre este tema y en base a lo que publicó en el artículo de la semana pasada en la revista Proceso, este artículo de la gran derrota de migrantes y refugiados, que tiene datos muy interesantes, pero también datos que alarman. Y me gustaría comenzar con esta pregunta y relacionada a lo que usted menciona, la gran derrota y también la anulación de los derechos hacia los migrantes que menciona en su texto. ¿Cómo interpreta el vaciamiento reciente de la frontera entre México y Estados Unidos en términos de derechos humanos? De entrada, sí estamos en una coyuntura que pudiéramos calificar como la peor de todos los tiempos en términos de estrategias antiinmigrantes, de contención, de rechazo y de manera muy práctica de bloqueo de la frontera entre México y Estados Unidos. Un bloqueo que es de dos caras, una militar que no había ocurrido. No tengo registro de que el gobierno de Estados Unidos haya militarizado de esta manera la frontera y que sigue en esa ruta de fortalecer la presencia militar en la frontera. Y del lado mexicano, pues también contribuimos con 10,000 elementos de la Guardia Nacional también al borde de la frontera. Y el efecto de disuasión, más otras medidas que ya no me meto en detalles de carácter jurídico, que como es la anulación de la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos, está eso suspendido. O sea, aunque alguien llegue, no puede hacer ese proceso. Lo que ha implicado es una reducción muy, muy drástica, enorme, de la movilidad de personas arribando a la frontera. La parte de los derechos es esencial, porque detrás del discurso de Trump está una calificación de migrantes y refugiados como invasores y antes como criminales. Entonces, en esa lógica, las personas que están arribando a la frontera buscando asilo, mujeres, niños, niñas, hombres, o buscando una alternativa de vida que no tienen en sus países de origen, ya no tienen sus derechos como migrantes y ya no son titulares de derechos como refugiados. Entonces es una supresión, por eso el punto de una supresión de los derechos de las personas y su conversión en nada desde el punto de vista jurídico, desde la perspectiva de migrantes y refugiados. A eso me refiero con la gran derrota, la derrota del movimiento, la derrota de los derechos, y que incluso en México, pues el asunto también es muy revisable, sobre todo por el lado de refugio, y el gran giro que esto está generando en toda la dimensión de movilidades humanas, migración y refugio. Hay un giro muy, muy profundo, radical, prácticamente sin precedente. Doctor, Por eso es el sentido del artículo. Doctor, con base en esta crítica sobre la falta de protección e inclusión en México, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno mexicano desde su perspectiva ante las personas migrantes que están varadas aquí en nuestro país o que son forzadas a retornar a la parte del sur? Hay una responsabilidad mayor porque México, pues desde el año 19 y desde junio del 19, alineó su política migratoria con la del gobierno de Estados Unidos en aquel periodo del Trump número uno, ahora es el Trump 2, que es mucho más complejo, pero el Trump uno dejó una herencia muy importante en México, que fue la militarización del control migratorio, la militarización del funcionamiento regional del Instituto Nacional de Migración. Todo eso continúa, persiste, y ahora pues estamos en otro paso adicional, que es el que comentaba hace un rato, de militarizar la frontera del lado mexicano. Y esto anula derechos también, porque una buena parte del flujo reciente
obedece a personas que huyen de sus lugares de origen por distintos factores, pero es una huida, es una salida forzada, y esto los describe en el marco internacional y en el marco jurídico mexicano como refugiados, como titulares de la protección de derechos de parte de los estados. Y México en materia de refugio tiene un marco jurídico muy bueno que está presente en la Constitución y está presente en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y que es la que debiéramos estar aplicando. Y eso es lo que refiero también de que lamentablemente este ejercicio de protección no se está realizando como pudiera ser, incluso desde el interés del propio país. Uno puede pensar que se pudieran aprovechar y ganar eh, refugiados y desarrollo en México, eso también es posible, pero no está planteado seriamente esa ruta. Las políticas de inclusión son casi inexistentes, son marginales. La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que debiera ser la institución líder y vanguardia, está prácticamente en la, en lo mínimo de las expresiones presupuestales, o sea, otro poquito más si les ponen cero de presupuesto. Entonces no hay un interés realmente en inclusión. Y eso, subrayo, es un contrasentido, primero con la realidad y segundo con el marco jurídico que tiene México. Y ojalá esta coyuntura nos lleve a hacer girar la política de la contención migratoria a la inclusión y la protección de las personas que tienen este perfil de refugio. Doctor Tonatiu Guillén, estamos platicando aquí en las 9:1 con el doctor Tonatiu para platicar sobre el tema de migración. Pues bueno, ya vemos que en su análisis todas estas políticas actuales migratorias son totalmente insostenibles a largo plazo, principalmente, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué alternativas vislumbra, doctor, ante un fenómeno que ha tomado otro rumbo con la nueva llegada de Donald Trump? Lamentablemente, las estructuras de política pública desde Estados Unidos, las mexicanas e incluso de otros países de Centroamérica, en particular como Panamá o Guatemala o Costa Rica, se han alineado a las políticas de contención. Entonces, en el corto plazo, lo que estamos viendo son personas eh, estancadas, muchas de ellas, personas sin un horizonte claro. Lo que subrayo también en el artículo que te agradezco comentes es que los factores que hicieron salir a las personas de sus lugares de origen, incluyendo mexicanas, por cierto, no han desaparecido con cerrar la frontera. Entonces es una situación de gran desesperanza porque las condiciones en el origen persisten, los factores que obligan a la salida de las personas persisten y tenemos entonces la probabilidad de que los flujos ahora en esta coyuntura están contenidos, pero que tengan rutas o que busquen caminos que todavía estarán inventándose o buscándose o construyendo, pero la parte grave es tener a miles de personas sin un horizonte de vida y de protección, subrayo sobre todo de las personas con perfil de refugio. Por último, doctor, relacionado, digamos, una pregunta relacionada con la transformación de este entorno estadounidense hacia el miedo, hacia la xenofobia, hacia el trauma de las propias personas, ¿qué consecuencias sociales y políticas pues observa para Estados Unidos, sobre todo, ante el endurecimiento de estas políticas migratorias? Hay una en general, descrita en general, que le podemos llamar un incremento de las tensiones sociales. Hay tensiones de varios tipos, unas abiertamente políticas, ya hay una reacción en la clase política alrededor de la cuestión migratoria, y no solamente la cuestión migratoria, porque Trump trae una agenda muchísimo más compleja, pero el resultado es que está generando una oposición política importante en crecimiento. Hay resistencia de gobiernos muy explícita
en materia migratoria por algunos estados como California o como Nueva York, Illinois, ya le han dicho claramente al gobierno federal que no cuenten con ellos. Muchas ciudades también. Hay resistencia incluso en el sistema judicial de Estados Unidos, que está también en modo de oposición a medidas que ha tomado Trump en muchos temas, pero algunos en materia migratoria, y las comunidades también. Entonces, el gran tema ahora en la política interna de Estados Unidos va a ser ese seguimiento de la construcción de oposiciones, de cómo se expresan estas tensiones sociales y ojalá de cómo se resuelvan bien de la manera debida y que estén basadas en el respeto del marco jurídico y en especial de derechos humanos. Pues ya veremos, un tema que habrá que analizar en las próximas semanas, meses, incluso años, porque es un tema no de corto ni de mediano plazo, sino de largo plazo, el tema del control de migración y el endurecimiento de las medidas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le agradecemos mucho, doctor, que nos haya tomado esta llamada, esta videollamada para a las 9:01. Tonatiuh Guillén, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y también doctor en sociología. Muchas gracias, buenos días. Buen día y muchas gracias a ustedes. Tonatiuh Guillén, con toda esta perspectiva sobre lo que sucede con el tema migratorio y los migrantes que se encuentran varados en México y bueno, todo lo que puede llegar a ocurrir en un futuro con estas políticas y este endurecimiento de políticas por parte del presidente Donald Trump.